Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. La Plaza de San Pedro volvió a latir con fuerza este 18 de mayo al convertirse en el escenario de uno de los rituales más emblemáticos del catolicismo, la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV. Miles de fieles de todos los continentes, junto a más de 150 delegaciones internacionales, se congregaron en el corazón del Vaticano para presenciar la ceremonia que marca oficialmente el comienzo del ministerio petrino del nuevo pontífice elegido hace apenas 10 días. En el Vaticano se encuentran Marinelis Termamuno y Luis Eduardo Maldonado con todos los detalles, pero comenzamos con Marinelis con el reporte de lo que sucedió hoy. Buenas tardes, Marinelis. Buenas tardes. Hoy Roma vivió una jornada histórica, pues ante una multitud de más de 200.000 fieles, León XIV inició oficialmente su pontificado. Prevost fue visto por primera vez sobre el papamóvil y recibió oficialmente los símbolos papales. Así comenzó esta nueva etapa en la Iglesia Católica. Veamos. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento. La Plaza de San Pedro se convirtió desde muy temprano en el corazón palpitante de la cristianidad católica. A las 6 de la mañana, los controles de seguridad comenzaron a dejar pasar a las multitudes que, envueltas en mantas, rosarios y banderas, llevaban horas esperando vivir una ceremonia que ocurre pocas veces por siglo, el inicio de un nuevo papado. 10 días después de haber sido elegido en cónclave, León XIV, el primer pontífice agustino, ha sido investido oficialmente como sucesor de San Pedro en una misa que combinó la solemnidad litúrgica con una cercanía desbordante con el pueblo y el mundo. El pontífice, visiblemente emocionado, inició su día saludando a miles de personas en un recorrido en el papamóvil por la Plaza de San Pedro. León XIV saludaba a ambos lados con gestos lentos, como si buscara mirar a los ojos a cada uno de los fieles que lo vitoreaban. Unos 200.000 peregrinos llegaron hasta el último rincón de la plaza, mientras más de 150 delegaciones oficiales del mundo ocupaban los lugares reservados frente a la fachada de la basílica. Jefes de Estado, líderes religiosos de otras confesiones, embajadores y autoridades de la curia romana se fundían en una única mirada hacia el nuevo líder espiritual de la Iglesia Católica. Antes de salir al altar, el Papa descendió a las grutas vaticanas. Allí, en una capilla privada, ante la tumba del apóstol Pedro, rezó durante varios minutos, acompañado de los patriarcas de las iglesias orientales católicas. Fue un instante de recogimiento. Desde la tumba de San Pedro, León XIV subió para unirse a la procesión encabezada por los diáconos portadores del palio, el anillo del pescador y el libro de los evangelios. Desde el atrio, ya condecorado con flores blancas y rojas, se escuchaban las laudes regia, una letanía que invoca a los santos papas y mártires romanos como si la historia entera se hiciera presente. La liturgia avanzó con un ritmo sereno y cuidadosamente preparado. La primera lectura, en español, fue un fragmento de los Hechos de los Apóstoles donde Pedro declara a Cristo como la piedra angular. El mensaje parecía escrito para el momento. En italiano y luego en inglés se leyeron el Salmo y la carta de Pedro. Lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy? Pero fue el Evangelio, proclamado en latín y griego, el que marcó el punto alto de la ceremonia. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Tras las lecturas llegó el momento más esperado, la imposición de las insignias petrinas. El cardenal Mario Cenari colocó el palio sobre los hombros del nuevo pontífice, símbolo del buen pastor que carga a su rebaño. Luego, el cardenal africano Fridolin Ambongo pidió públicamente la bendición del Espíritu Santo sobre el Papa, en una oración intensa y casi susurrada.
Por último, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, elegido por el propio León XIV en lugar del decano cardenalicio, le colocó en la mano derecha el anillo del pescador. El gesto, más íntimo que protocolario, arrancó un aplauso espontáneo en la plaza. En el anillo, el escudo agustiniano y su nombre, León XIV. La misa concluyó con una comunión masiva y una bendición apostólica impartida con visible emoción. Al final, el Papa envió unas breves palabras desde el atrio. Hoy, la Iglesia no solo ha comenzado un nuevo pontificado, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. también ha marcado la ruta de lo que será León XIV para el mundo. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Durante la homilía, León XIV recordó a su antecesor Francisco con palabras de gratitud y expresó el peso que siente al asumir esta misión. Pidió unidad dentro de la Iglesia y propuso ser fermento de reconciliación en el mundo. Amor y unidad fueron las palabras más repetidas en su homilía, marcando con claridad el rumbo pastoral de este nuevo pontificado. Un mensaje de unión y reconciliación centró la homilía del Papa León XIV, marcando el inicio de su ministerio como vicario de Cristo. Desde la plaza de San Pedro elevó su plegaria para construir una iglesia misionera al servicio de las ovejas sin pastor. Si la roca es Cristo, Pedro debe pastorear el rebaño sin ceder jamás a la tentación de ser un autócrata, dominando a quienes le han sido confiados. Al contrario, está llamado a servir la fe de sus hermanos. En la misa de entronización planteó una iglesia donde reine la unidad para enfrentar los desafíos del mundo moderno, al tiempo que cuestionó el sistema económico global que, en sus palabras, margina a los más pobres. En nuestros tiempos, todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra. Y como hizo durante su primera aparición pública hace una semana, hoy el Papa Francisco volvió a estar en sus oraciones. Previo al rezo del Regina Coeli, el nuevo pontífice volvió a evocar a su antecesor, mismo al que miles de feligreses le siguen diciendo hasta pronto. Durante la misa he sentido fuerte la presencia espiritual del Papa Francisco, que desde el cielo nos acompaña. Fue una mención que no tardó en despertar la ovación de las más de 200.000 personas congregadas en el corazón de la Ciudad del Vaticano para escucharle. En un mensaje que hizo eco hasta el último rincón de la Plaza de San Pedro, el primer papa estadounidense aprovechó para mencionar a San Agustín y agradecer por el ministerio que le fue confiado en el último cónclave, y dejó entrever la línea con la que espera liderar una iglesia con más de 1.400 millones de fieles en todo el planeta. Fui elegido sin ningún mérito propio y ahora, con temor y temblor, vengo a vosotros como un hermano que desea ser servidor de vuestra fe y de vuestra alegría. Sus palabras nuevamente no dejaron de lado los conflictos que agobian hoy al mundo, ante lo cual llamó a superar las divisiones. También ante 150 delegaciones internacionales, el nuevo obispo de Roma enfatizó en que el Papa no debe ser un líder solitario, sino uno que tienda puentes y cumpla con el propósito de unir como una única familia. La ceremonia de inicio de pontificado fue también un espacio de diplomacia y encuentro. El columnado de Bernini abrazó más de 150 delegaciones de todo el mundo, entre ellas importantes líderes que tienen en sus manos la tan anhelada paz del nuevo pontífice. Jefes de Estado y monarcas acompañaron la ceremonia de inicio del nuevo capítulo de la Iglesia Católica. Poco a poco fueron llegando las delegaciones internacionales a la Plaza de San Pedro.
Y previo a la ceremonia de entronización, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que sostuvo una audiencia extraordinaria en la sacristía de la Basílica de San Pedro, un momento que quedó plasmado en esta fotografía, en la que sonriente, la mandataria pone sus manos sobre la del Papa León XIV. Boluarte le trasladó la alegría que se vive en Perú por la larga historia del Papa en ese país. Minutos después, en la Plaza de San Pedro, ya estaban todos los invitados organizados en sus asientos esperando la salida del pontífice. En primera fila, la presidenta Dina Boluarte, el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance junto con su esposa Usha, y justo a su lado, Louis Prevost, el hermano mayor del ahora Papa León XIV. Atrás de ellos se encontraba el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio con su esposa Janet. En otra fila se veía al presidente Gustavo Petro compartiendo ubicación con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, quien estaba acompañado de la primera dama Lavina Balbonesi. Al finalizar la homilía, los representantes de las más de 150 delegaciones se dirigieron al interior de la Basílica de San Pedro. Allí, uno por uno saludaron al nuevo pontífice. La primera delegación en hacerlo fue la italiana, encabezada por el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, así como la reina máxima de Países Bajos, tuvieron un momento para expresarle su afecto a León XIV. Por Estados Unidos, J.D. Vance y Marco Rubio representaron al gobierno de Donald Trump. Y de Latinoamérica, los presidentes de Colombia, Ecuador y Perú hicieron presencia en la Santa Sede. Incluso la presidenta Dina Boluarte tuvo un momento para reunirse nuevamente y de manera privada con el pontífice. Isaac Herzog, presidente de Israel, también hizo presencia en la ceremonia del inicio del pontificado, a pesar que el Vaticano ha tenido fuertes pronunciamientos en contra de la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Y uno de los momentos más emotivos fue el abrazo entre dos hermanos. Louis Prevost le expresó su afecto a su hermano menor, quien es ahora el máximo jerarca de la Iglesia Católica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también tuvo un espacio especial durante la jornada de hoy. Primero saludó al Papa, como lo hicieron el resto de las delegaciones internacionales, y luego León XIV lo recibió a él y a su esposa Olena Zelenska en una audiencia privada, en la que los ucranianos le entregaron regalos al pontífice y realizaron un recorrido por su despacho. Y una vez más, el Santo Padre expresó su esperanza de que se conceda la paz a una Ucrania martirizada. Ahora solo faltan los ritos que vincularán a León XIV a las grandes basílicas romanas. El martes 20 tomará posesión de San Pablo Extramuros. El miércoles 21 dirigirá su primera audiencia general. Y el domingo 25 está prevista la toma de posesión de San Juan de Letrán y de Santa María la Mayor. Desde el Vaticano, Marinelis Tremamugno para Noticias Caracol. Marinelis, gracias. Y en la ceremonia de entronización del Papa León XIV estuvo presente el presidente Gustavo Petro, quien llegó a Ciudad del Vaticano para solicitar una audiencia con el sumo pontífice. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué detalles tiene de esta reunión? En la misa de entronización del Papa León XIV, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado por uno de sus contradictores políticos, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Estuvo a su diestra, hablaron durante algunos minutos previo a la misa de entronización y luego de que el sumo pontífice asumiera sus tareas, ya en el tradicional besamanos, el presidente Gustavo Petro habló con el Papa 19 segundos, hablaron de paz y de invitación para que asista al territorio colombiano. Precisamente sobre esta invitación habló la canciller de Colombia, Laura Sarabia. Mañana a las 10:30 el presidente Gustavo Petro tendrá una audiencia privada con el Papa León XIV. Estarán hablando seguramente de paz, de migración y de cómo contribuimos no solo a la paz en nuestro país, sino a los diferentes procesos en los cuales se está hablando de paz en el mundo. ¿Invitación a Colombia? Claro que sí, el presidente lleva una invitación muy especial y es a que el nuevo Papa visite nuestro país y podamos tener una agenda camino a la construcción de paz. Pero cuando hablan de paz, ¿qué papel podría hacer? El Papa anterior ayudó mucho en la paz de Colombia. ¿Qué papel podría hacer él? Precisamente eso, creo que es mantener el legado del Papa Francisco, mantener el apoyo y sobre todo el compromiso que tenía el Papa, y sabemos y esperamos que el Papa León XIV pueda seguir contribuyendo a la paz en nuestro país.
El presidente Gustavo Petro se convertirá en el tercer jefe de Estado que recibe el Papa León XIV. Ya lo hizo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también recibió a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El encuentro del presidente Gustavo Petro con el sumo pontífice será a las 3:30 de la mañana, hora colombiana. Desde el Vaticano, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias. Y en Chiclayo, Perú, decenas de personas vieron en vivo y en directo la misa de inicio del pontificado de León XIV. Con una fiesta católica, los peruanos agradecieron y oraron por esa nueva etapa del sacerdocio del Papa. Solange Vázquez, de nuestro canal Aliado Latina, nos cuenta más. La comunidad chiclayana participó del inicio del pontificado y lo realizó desde acá, desde los exteriores del atrio de Santa María Catedral. A pesar que fue a las 3 de la mañana la hora peruana, los chiclayanos no tuvieron problemas en acercarse y participar de las diferentes actividades que hizo la diócesis de Chiclayo. 10 días han pasado desde la elección de León XIV. Chiclayo nuevamente está de fiesta. Desde las 8:30 de la noche, los fieles católicos se congregaron en la Catedral de Santa María de Chiclayo, en Perú, donde Robert Prevost fue obispo antes de ser elegido el obispo de Roma. La imagen de León XIV adornaba faroles, carteles y pancartas de decenas de peruanos que estaban expectantes a la primera misa de entronización del Santo Padre. Con velas y cánticos católicos y sin importar la hora o el cansancio, los feligreses aguardaron el inicio de la misa de entronización del Papa, que se transmitió a través de estas pantallas gigantes. Para los chiclayanos es un momento histórico del que querían hacer parte y hasta tener un recuerdo para la posteridad. Como chiclayana, muy orgullosa de tener pues ya nuestro Papa León XIV en el día de hoy, ya en su primera misa, ¿no? Como del inicio de su pontificiado. Esta ceremonia conserva un fuerte simbolismo y más que todo para los chiclayanos, ya que gran parte de su trabajo sacerdotal lo llevó a cabo en Perú, en donde sirvió en ciudades como Piura, Chulucanas y Trujillo. Luego el Papa Francisco lo nombró obispo en Chiclayo en septiembre de 2015, adquiriendo también la nacionalidad de ese país. Por eso para los peruanos este domingo también fue una oportunidad para agradecerle. Las horas que estoy acá desde las 10 de la noche es más que todo un sacrificio, pero también es una alegría, ¿no?, para todos los chiclayanos. La vigilia de los peruanos se extendió hasta la madrugada, aguardando la llegada formal del sumo pontífice como el máximo jerarca de la Iglesia Católica Mundial. Con mucha alegría expresaron su amor hacia el sumo pontífice. Desde Chiclayo, Solange Vázquez informó para Alianza Informativa Latinoamericana. Solange, gracias. Y en Medellín conocimos la historia del vehículo que fue usado hace 7 años por el Papa Francisco en la visita que hizo a esa ciudad. El carro de bajo costo ahora es usado por la policía. El mismo carro pequeño, el de siempre, ni siquiera en este recorrido que es largo, que es de casi 50 minutos entre el aeropuerto de Río Negro, el José María Córdoba y Medellín, se va en un vehículo grande. El mismo que hoy en día es usado por la policía de Antioquia. Desde ese entonces fue bautizado como el carro bendito, debido a que el Santo Padre lo usó y representaba la humildad que lo caracterizó. El Papa, pues teníamos la información que él no le gustaba vehículos suntuosos, de gama alta, blindados, no, sencillitos. Y este carro, pues para la época era 2016, un año de trabajo tenía este vehículo. Y muy honrosamente, un recorrido que causó lleno de amor y quedó en el corazón de los fieles. Este carro 2016, que no supera los 25 millones de pesos, es motivo de orgullo para los uniformados y por eso lo limpian y lo engallan con mucho amor. No, estos carros de civil pues son para la especialidad, Policía Judicial e Inteligencia, pero sorprendidos cuando ubicó y señaló este vehículo. Pese a que el Papa Francisco ya no está, este vehículo se ha convertido en un recuerdo de su humildad y buen corazón. Este carro ha continuado pues en el servicio, ya está pendiente para un mantenimiento ya mucho más alto y seguirá cumpliendo la labor de la especialidad con miras a la continuación de la seguridad de los colombianos. Ahora es utilizado para operativos y los milagros se han hecho notar porque las cosas han salido bien. Una admiración por lo que representa la humildad, la sencillez y el mensaje del Santo Padre, lo que representa para nosotros que ha sido en este vehículo, lo que representa para nosotros la protección y el cuidado de lo que hace parte de la historia y lo que engrandece a la Policía Nacional.
Por el momento, este carro de color negro y con varios años encima, no solo es un medio de transporte, sino un medio para conectarse con lo espiritual y lo divino.